somos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para Fabiana Goyeneche. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy contenta de estar por acá. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, ¿nos conocías o no nos conocías? Sí, les conocía. ¿En serio? Sí, conocí el programa. Descubrí que nos seguías en Twitter. Sí. Yo no sabía que nos seguías en Twitter, me enteré ¿viste? ayer. Me Los enteré. espío. Bien. Viste que es verdad que los conocía. Claro, bien. Antes de arrancar entonces, ¿qué concepto tenés de nosotros? Ay, Bueno. no, empezamos, yo tenía que por el final, porque tendría que contestarlos y después salir. Dejala para el final esa. A mí te voy a decir esto, ya que el programa se llama Hacemos lo que podemos, me parece de una... fantástico. De todo un poco. Sí. Bueno, bien. Bueno, escuchame Muy una uruguayo. cosa. Bien, claro, mientras disfrutás de un café, ¿verdad? Así es, Bien, vos nacés en Paysandú. soy paisano. ¿Cómo nace tu venida a Montevideo? ¿Y por qué? ¿Para estudiar abogacía? ¿Por qué? Sí, exactamente, como tanta gente del interior, por suerte cada vez menos, porque las opciones y las posibilidades han mejorado muchísimo, pero soy de las tantas que me vine de Los Pagos para la capital para poder estudiar. Yo estudié Derecho, hice abogacía y después hice escribanía. Tenía la opción de ir a Salto también, pero en ese momento mi hermana ya estaba estudiando acá. Y bueno, y en realidad tanto por arraigo familiar como por el apoyo económico que nos pudieran dar mi padre y mi madre, etcétera, como que era más práctico, más funcional y está más económico para la familia que yo viniera a Montevideo. Porque en realidad, de hecho, yo no tenía muchas ganas de venirme a Montevideo, me intimidaba ir a la capital. Pero bueno, así caí a estudiar y después fui desarrollando mi vida acá, me terminé enamorando del departamento y bueno, siempre... ¿Viniste sola? Me vine a vivir con mi hermana y con una amiga de mi hermana en ese momento. No es lo mismo, ¿no? Porque acá vas a venir sola era otra cosa, Por ¿no? eso, es bien Claro, distinto, sí, distinto. El Tuve la desapego, suerte ¿no? La desde familia. que llegué tenía a alguien de mi familia acá, que eso Claro. hace una diferencia importante. Y tenía un par de amigas y bueno, y después obviamente se fue ampliando. Ahí va, ¿y fuiste buscando laburo o tenías la posibilidad de que Paysandú, de tu familia, te pudieran girar algún dinero como para poder mantenerte, porque siendo tan joven capaz? No trabajé de entrada, empecé a trabajar ya en marcha con la carrera, estudiando. Bien. Hice una parte de la carrera que no estaba trabajando todavía y después empecé a trabajar, a hacer pasantías, a trabajar un poco. Pero al principio, por suerte, tuve la posibilidad de no arrancar laburando. Bien. Sobre todo por una cuestión bueno, ni que hablar de posibilidades y de privilegio, ¿no? Como te decía, somos muchas las personas que tenemos que movernos a ciudad, que venirnos a Montevideo para estudiar y es algo recontra difícil. Yo ya tenía un lugar donde venir porque estaba mi hermana, porque estaba esta red ya digamos que constituida. Y bueno, y nuestros padres nos pudieron dar un buen apoyo durante un buen tiempo, por lo menos hasta que estuviéramos más consolidadas, ¿no? Y tener más herramientas para conseguir laburo también. Exacto, claro, bien. ¿Y venís de una familia donde se habla de política o la militancia viene después, fuera de tu casa? Vengo de una familia en la que se habla de política, en la que no se es muy activa en la política partidaria. Es decir, conversaciones sobre política, sobre la sociedad, sobre temas sociales sobre todo, sobre la historia reciente de nuestro país. Esas conversaciones han estado siempre en mi familia, pero sí no ha habido, por ejemplo, militancia partidaria. Mi hermana, yo siempre cuento, es la que ha tenido bastante más participación política partidaria en el Partido Nacional. De hecho no estamos en el mismo partido político, pero sí de mucha conversación y de mucho intercambio enriquecedor en cuanto a los temas que nos sensibilizan, ¿no? En mi casa además es una casa yo soy hija de una maestra y nieta de maestra. Mi papá fue docente universitario, entonces siempre metidos en los temas de la educación, los temas sociales. Mi mamá trabajó muchísimos años en escuelas de contexto sociocrítico y vulnerado. Entonces bueno, hay cuestiones que siempre se van conversando, ¿no? Por eso yo insisto siempre que una cosa es la política y otra cosa es la política partidaria. Claro. ¿Y tu carrera viene de la mano con eso o son cosas independientes? ¿O porque tu decisión de dedicarte a...? Bueno, mi carrera, yo te diría que cuando me metí en Derecho no estaba muy segura de lo que estaba haciendo. ¿No estabas tan convencida? No estaba tan convencida, pero creo que sobre todo por desconocimiento. Sí me gustaban las letras, me gustaban las ciencias sociales, pero bueno, me fue gustando rápidamente. Me fue conquistando la carrera, la profesión. Y lo que sí te podría decir es que me gustó mucho de entrada el Derecho Penal. Y esa vocación, digamos, fue lo que me acercó
al momento en el que yo más me acerco al activismo y a la política y a los movimientos sociales, que es otra vez Lío a la Baja, que sí, tiene un vínculo muy con mi profesión y con mi vocación profesional y académica. Ahí va. ¿Y cómo llegás a militar por el Frente Amplio? ¿Cómo nace esa posibilidad? Bueno, voté siempre al Frente Amplio. Bien. ¿Desde tu familia también? ¿Cómo? ¿Desde tu familia también? O sea, ¿es algo que viene como, Y en mi familia como un de todo. legado? No, de hecho en mi familia porque de puede todo. ser también, ¿viste? Te decía, mi hermana es del Partido Nacional, mi papá Ujú. votó al Partido Nacional toda la Bien. vida. Tuve abuela colorada, hay de todo en ¿Y mi ahora qué familia. te dice? ¿Eh? ¿Y ahora qué te dice? No, siempre me han respaldado, me han apoyado y he aprendido muchísimo porque desde el propio núcleo familiar siempre he podido convivir en la diversidad de ideas, ¿no? Bien. Y que creo que eso es algo que es súper valioso, de lo que se aprende un montón, porque si no vivimos siempre metidos dentro de una caja de resonancia, totalmente. escuchando nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones. Entonces eso está muy bueno porque te facilita el tender el puente con el otro o con la otra y encontrar que a pesar de las diferencias tenés puntos en común, Bien. ¿no? Y bueno, Ahí va. ¿Y cómo nace eso? ¿Cómo nace eso de militar por el Frente Amplio? ¿Por Y qué bueno, el Frente Amplio? ¿Por qué te gusta más el Frente Amplio de chica? Porque me identifiqué muchísimo ideológicamente con el Frente, con sus principios, con sus valores, con los valores y la sensibilidad de la izquierda por las personas más vulneradas, por combatir la injusticia, la sensibilidad frente a la injusticia. Y bueno, además, por ejemplo, te iba a contar, las primeras elecciones que yo voté fueron la primera vez que llegó el Frente Amplio al gobierno. ¿En 2005? En el 2005. Y bueno, todos los años previos y todo lo que viví, la crisis económica que vivió el país, lo que tuvimos que atravesar. El 2012 es el año como que icónico, ¿no? Exacto. Pero ya a fines de los años 90, ¿no? Vivir durante la adolescencia, a fines de los años 90, al comienzo de los 2000, en Paysandú, por ejemplo, yo habitaba en Paysandú todavía en el 2002, fue uno de los departamentos de los que se fue más gente al exilio por cuestiones de la crisis económica, Ujú. donde aumentó exponencialmente la tasa de suicidios en ese momento. Fue un departamento y una ciudad en particular que lo sufrió muchísimo, seguramente en todo el país pasa igual, ¿no? Ujú. Pero digo, cuando estás también en un lugar que es más pequeño, como que lo sentís Claro. de otra forma. Entonces, bueno, venís con toda esa carga y vas siguiendo la trayectoria de referentes políticos y la presentación y la promoción de ideas que te muestran que otra sociedad es posible, que hacer las cosas distintas por el país es posible. Y bueno, después haberlos votado y haberlo vivido, te va entusiasmando. Bien. Yo los primeros años, como te decía, primero adaptación a la universidad, después de estudiar y trabajar, bueno, tenés distintas urgencias. Mi forma de vivir la política fue primero como votante, y cuando sentí el impulso de decir, bueno, me tengo que arremangar y ponerme a ponerle un poco más el cuerpo a estas ideas con las que estoy de acuerdo, ¿no? Esto de que votar cada tantos años no es suficiente, fue a través del movimiento social, fue detrás de una idea muy específica y muy concreta, que entre otras cosas, porque también me convierto en vocero de un movimiento muy diverso y no partidario, implicaba que yo no me identificara, no porque no se supieran mis ideas, sino porque yo no bregara por las ideas partidarias de un partido político específico. Bien. Entonces, bueno, también eso hizo que cuando yo más me meto en los temas políticos, más tuviera que distanciarme de hacer política partidaria. Bien. Entonces, cuando terminó ese momento, fue bueno, ahora sí es el momento de meterme de lleno. Bien, comentabas al pasar que tu familia tienen como ciertas ideologías distintas, si se quiere, ¿no? O, bueno, no iguales entre sí. ¿Cómo pueden convivir con eso, más allá del respeto, ¿no? Porque hoy por ahí se ve en redes sociales o en la sociedad misma que hay como mucha diferencia. Pese a eso, cuando por ahí están las antípodas de un pensamiento, ¿cómo pueden lidiar con eso? Porque yo creo, y esto no, quizá ni siquiera te estoy hablando específicamente de mi familia, yo creo que cuando conoces al otro y te das la oportunidad de escucharlo, de entender por qué piensa como piensa, o de discutir e intercambiar ideas desde el respeto y desde la sensibilidad, desde saber que el otro no te quiere hacer un daño, sino que tiene sus razones, ahí es cuando nosotros nos permitimos acercarnos y vemos que podemos convivir e incluso que podemos convencer, ¿no? Nos convencemos de cosas, convencer en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De derribar las barreras que nos separan y de encontrar en el otro un interlocutor válido. Por eso te decía, es un ejercicio que es muy bueno, que es muy importante y que es muy necesario. Yo eso lo vivo en mi familia, lo vivo con mis amistades también. Tengo amistades prácticamente de todos los partidos políticos y por supuesto que hay situaciones y que hay discusiones y que hay momentos en los que vos terminás viviendo
con mayor identificación con las personas con las que compartís ideas políticas y ideas políticas partidarias. Pero para mí es algo que me ayuda mucho en mi propio crecimiento personal, y también político y también partidario, el poder convivir y el poder interactuar con personas que piensan distinto. Porque si no, es como el efecto de las redes sociales, ¿viste? Que vos ves en Facebook la gente que es tu amiga y que tiene tus propias ideas, y en Twitter el propio algoritmo te va mostrando a la gente a que vos le das me gusta y seguís en Twitter. Por algo no existe el botón de no me gusta. Te crees que todo el mundo piensa igual que vos por lo que ves Claro. en Facebook y por lo que ves en Twitter, y en realidad es porque se siguen entre sí y comparten lo mismo y se dan me gusta. Bueno, con los vínculos fuera del ámbito virtual pasa lo mismo. Si vos te cerrás solamente a hablar entre los que piensan como vos y los que defienden lo mismo que vos, te terminás rodeando de obsecuencia. Yo creo que nuestras ideas sean siempre interpeladas, desafiadas y cuestionadas nos ayuda a aprender, a buscar, a contraponer ideas, a leer al que no me gusta leer. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de un profesor, cuando yo estaba por entrar a la aspirantía de la docencia de criminología en la Facultad de Derecho, el que hoy es el director del Instituto de Derecho Penal, Germán Aller. Yo me acuerdo, lo nombro porque la verdad es que fue un aprendizaje que aprendí de él y que para mí aplica para toda la vida. Él me empezó a preguntar qué autores me gustaba leer a mí, ¿no? Y yo le empecé a nombrar a Zaffaroni, le empecé a nombrar a Mathiesen, le empecé a nombrar a Cristi, a Barata, que son todas personas que han bregado muchísimo por el derecho penal mínimo, por el garantismo, ¿no? Por la criminología crítica, es decir, con los que yo me identifico más hasta ideológicamente, ¿no? Entonces él me dijo algo, palabras más, palabras menos, pero como que a hoy parece muy obvio, pero que en su momento para mí fue un aprendizaje, no, tenés que leer a todos los autores. No podés llenar tu biblioteca solamente de gente que te gusta y con la que pensás igual, ¿no? Porque vos tenés que saber lo que piensa el otro y lo que escribe el otro para contradecirlo, para ver cuando te estás equivocando, para crecer, para poder convivir, para poder dialogar, y insisto, creo que eso es muy importante. Y en estos momentos en los que vemos que hay una diversidad partidaria tan grande en el Parlamento, en el gobierno, en los 3 niveles de gobierno y en el mundo, creo que es una gran lección que tenemos que aprender en el Uruguay en este momento, es que tenemos que poder convivir y no generar esa ficción, porque en realidad cuando nos conocemos en la cercanía no es tal, de decir hay, como se ha puesto de moda, una grieta, una brecha, y un lado A y un lado B de la sociedad, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque si bien entre políticos pueden tener diferencias de pensamiento, capaz que después cuando se apaga la cámara lo que ve uno como televidente, capaz que se dan los puños ahora, no te decía un abrazo, ¿no? Pero está todo bien. Digo, quedó en eso, como quedó en la cancha, y capaz que la gente toma lo otro, ¿no? Discutieron, mirá, ¿no? Y se pone de un lado o del otro. Y hay que saber que más allá de eso, después la vida sigue y, bueno, son diferencias nomás de pensamiento, ¿no? Exactamente. A ver, hay cuestiones que, por supuesto, todos tenemos una línea que trazamos, ¿no? De la que no queremos pasar. Por ejemplo, a mí esto del poder ser contendiente de otra persona y discutir con muchísima firmeza, con muchísima fuerza de ideas y contradecir al otro y quererle y ganar, la abogacía me ha enseñado muchísimo en eso, ¿no? Los abogados vamos a la audiencia, discutimos, nos peleamos, nos contradecimos, nos tratamos de boicotear las ideas y las propuestas y las demandas del otro, porque es nuestra profesión que nos exige que hagamos el mayor esfuerzo posible por nuestro defendido, por nuestro cliente, por la persona patrocinada. Pero después del juzgado, entre los colegas no nos estamos odiando y peleando, porque cada cual hizo su trabajo y si lo hizo bien, tenía que estar en esa contienda de esa forma. La política tiene un poco de eso también, pero también es cierto que como hay abogados que dicen, por ejemplo, en el derecho penal, bueno, yo tal materia no defiendo, ¿no? O tal tipo de clientes no me va a cuadrar, pero que es algo como... que va en cada uno. Que va en cada uno y es una suerte de objeción de conciencia de cada persona. Bueno, en la política es lo mismo. Yo creo que esa línea no tiene que estar en... No me hablo con los de mi mismo partido, los que no sean de mi mismo partido político, pero bueno, también están cosas como que, bueno, mira, yo puedo ser muy amiga tuya, ahora si vos, por ejemplo, me defendés los delitos de lesa humanidad, sí, ahí voy a tener una línea trazada que es mucho más ética que partidaria, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, puede haber miles, ¿no? Mucho más la diferencia entre ideas, pero que no significa que no podamos estar sentados en la misma mesa o dialogar respecto a un montón de ideas. Pero digamos que los límites tendrían que ir por otro lado. Queda claro. No, ¿sabes que ahora mirando mensajes de WhatsApp y mirando la transmisión en vivo de Facebook, viste? Sos una mujer que despierta amores, pero mucho odio. ¿No? De alguna manera, sí. Pero, a ver, pero pocas veces visto en realidad. Digo, ¿cómo la gente se ensaña contigo? O sea, yo no voy a leer algunos mensajes, digo, pero te matan. Y muchos te dan para adelante también, no te voy a decir que no. Pero la mayoría, pero
pero son descalificantes. Digo, Sí. ¿por qué crees que vos generás eso en la gente, Fabiana? Mira, lo primero que te puedo responder es que esta pregunta me la han hecho muchísimas ¿Sí? veces porque es algo que ocurre desde que yo empecé con el tema de Se me la ocurrió, baja. de verdad, se me ocurrió porque estoy leyendo. o sea, No lo, está no todo lo acá, dudo, no ¿me lo entendés? dudo. Y yo creo que estaría súper interesante hacer este tipo de conversaciones con la gente que hace ese tipo de expresiones, ¿no? O con los políticos que se manifiestan así, porque hay políticos que se manifiestan con esa misma ira y violencia, incluso en redes sociales. Hemos tenido casos de integrantes del gobierno recientemente expulsados por, ¿Cuáles? por Sí, escribir cosas Desde muy, muy la Asociación violentas. Nacional de y Puertos, con decimos. muchísimos, exacto, con muchísimos insultos en redes sociales y bueno, después no nos podemos asombrar que haya gente que no tiene responsabilidades institucionales y se exprese de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, capaz que la pregunta sería, bueno, pero ¿y por qué vos te expresás así de alguien con quien no pensás de la misma forma? Después, y bueno, sí, hay cosas que se encuentran como hilo conductor entre la gente que tiene tanta hostilidad para conmigo, ¿no? Gente que ha tomado el tema de no a la baja como defender la delincuencia, que aparte de eso es como parte del sesgo de confirmación del que se habla hoy en día, ¿no? Definitivamente si se entiende que defender no a la baja fue defender la delincuencia es porque nunca se quiso escuchar realmente cuáles eran los argumentos que nosotros estamos esgrimiendo en contra de la reforma, porque de hecho jamás en la vida dijimos que no había delincuencia o que no había que hacer algo respecto del delito. Pero bueno, fue un tema que se polarizó y que esa polarización se sostiene hasta el día de hoy y se ha fogoneado hasta el día de hoy. Entonces ahí puede haber una crítica tuya de una mala comunicación porque la gente no lo entendió así. Mira, yo te diría que es mucho más complejo que decir que cómo se comunicó, ¿no? Porque hubo tanta cantidad de debates y tanta cantidad de intercambios y de publicaciones en todos los medios de comunicación, en los ámbitos académicos, en el territorio, en organizaciones sociales. Pero el problema es que cuando vos, si yo detesto tus ideas, porque representás ya de por sí, por ejemplo, que él sí a la baja, por decir algo, y por eso ya no te escucho y digo que sos de rechazar 100% de forma contundente y ya no me interesa, no tiene sentido y no hay forma de que vos puedas hablar o comunicar algo si yo no estoy dispuesta a escucharte y a encontrar realmente, a contrastar la información. Y digo esto porque se siguen repitiendo cosas incluso que no son ciertas, ¿no? ¿Cómo que? A ver, Bueno, por ¿qué es ejemplo, algo que no es cierto? algo Decimos. que no es cierto es un tweet falsificado que circula desde el año 2016 y que yo de hecho, y hay medios que lo han levantado, lo he denunciado en reiteradas ocasiones de que es falso, y aún así se sigue reviviendo sistemáticamente cada tantos meses, que yo ya no me acuerdo bien de qué es lo que dice, pero algo como que, ¿por qué se enojan si con alguien que robó, si en realidad no mató a nadie, pobrecito, tiene que estar libre? ¿No? Que eso que son carnadas, ¿no? Virtuales a ese sesgo de confirmación. Yo creo que vos defendés la delincuencia y encima veo algo así, en vez de pensar que es absurdo que alguien se ponga escribiendo ese tipo de cosas, digo, viste, estaba defendiendo la delincuencia. Entonces enganché en esa carnada. Y eso pasa muchísimo en las redes sociales, hay veces que también es fogoneado por los medios, y pasa con temas como la seguridad, que son de los temas que han polarizado la sociedad, pasa con temas como la igualdad de género y el feminismo, que también es otro tema con el que yo me identifico muchísimo, que también se polariza un montón la sociedad con esos temas. Entonces, claro, eso se va retroalimentando. Pero además hay algo que creo que me trasciende, capaz que yo soy de alguna forma un caso de estudio, porque también soy de una generación joven y de las personas joven en cuanto a lo que es el escenario político partidario, ¿no? en el Uruguay, y una de las personas que hace muchísimo tiempo que tiene muy fuerte presencia en las redes sociales, ¿no? Pero si hoy ves, sobre todas las cosas, en las redes sociales de las mujeres de izquierda, mirá, yo a veces hasta me río y le digo, mirá, la gente que yo tengo bloqueada es la que vos te llenó la TL de insultos, Sí. ¿no? Porque se replica ese tipo de comportamientos, ese tipo de conducta, que aparte muchas veces es Hiriente. sí, ni que hablar, pero además multiplicado por granjas de trolls y por granjas Sí. de, ¿no? Sí, Para decirlo para la gente que Que no tiene entiende, ahí mucho va, con sí. esto, hay call center, por ejemplo, ¿no? Ahí O sea, va. hay oficinas de gente que trabaja, de estar Operando en las contra redes las sociales, Insultando y haciendo campaña en y contra de generando alguien. opinión y haciendo Sí. campaña y generando tendencias que después son recogidas por los medios. No tiene que foto, ¿no? generan La que no tiene fotito, que es un huevito, ¿no? En Twitter, por Algunas ejemplo. son tan alevosas que no tienen ni foto, que se Ah. llaman Juan 1, 2, 3, 4, 5, 6, y otras son bastante más Formales, mejor por decirlo. hechas y más difíciles de percibir. Es una forma de hacer política hoy que yo no comparto, pero que se ve y que En el genera mundo, ¿no? opinión, se ve en el mundo, que Bueno, genera Trump opinión, ha tenido genera problemas, noticias.
En Argentina, respecto al gobierno de Macri, me acuerdo que se habían denunciado muchísimo en su campaña la utilización de estas cosas. Entonces hay como un montón de elementos que suman, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante corroborar las cosas que se dicen, estar dispuesto a escuchar al otro, Sí. y después la gente te puede caer bien, bien, o te puede caer mal. Yo si te caigo mal, no te voy a juzgar, te puedo caer mal y eso está perfecto, ¿entendés? Pero de Claro. ahí a que vos estés un miércoles hasta las 3 de la tarde escuchando la radio, y el hecho de que haya una persona con la que vos no compartís las ideas, te lleve a querer escribir insultos que después ves que son personas, ¿no? que es tu amiga, es tu vecino, es la maestra de tu hijo, es el chofer que te trajo el taxi, es nada, y es la misma gente que dice Claro. que ojalá que te maten, ojalá que te Sí, sí. violen, Y que nunca te te maten a dicen, tu hija. y en la calle no te dicen nada. En la calle no, he tenido alguna anécdota muy aislada, pero nunca del nivel de violencia de las redes sociales. Ujú, bien, bien. No, perdón, y sumado a eso también, ¿lo del cargo de la intendencia sumó? Mirá, la verdad es que es difícil de compararlos. Es difícil Digo, de capaz que es compararlos. sumatoria, ¿no? Yo creo que más que el cargo de la intendencia es el explicitar lo partidario, ¿no? O sea, ya el hecho te diría que hubo hitos en la polarización, que fue el hecho de estar con el Navaja creo que fue el más grande, Ajá. y sería como una forma de ver, ¿no? Ese rechazo, sobre todo en las redes sociales, porque esto es como todo, la gran mayoría del micromundo de las redes sociales. ¿Cuántas de las personas que tienen ese rechazo y esa agresión sistemática estuvieron en contra de la bajada de imputabilidad, ¿no? Yo creo que serían las menos. No digo que sea absoluto, pero hay como un factor común ahí. Después el otro factor común tiene que ver con hacer explícito el ingreso al Frente Amplio. Y bueno, como te decía, creo que el tema de género ni que hablar que lo atraviese. Ujú. Bien, vos sabés que en realidad te quería preguntar por el tema de las crisis, pero en realidad ya nos fuimos un poco. ¿Va a ser más dura esta crisis del coronavirus que la del 2002? Ay, mirá, es muy ¿Qué te difícil, parece? es muy difícil. Reactivar la materia económica. Estoy talenteando si te doy una respuesta contundente, porque en realidad creo que hace falta un montón de elementos de análisis que no soy yo quien los puede dar. No, pero de tu visión, digo, porque vos pero recién la remarcaste. Pero sí se están dando señales y se están haciendo anuncios por organismos oficiales que se dedican a hacer estos análisis y que ya anuncian que es una crisis más fuerte que la del 2008, que las del 2002. Incluso hay quienes hablan a nivel global que es mayor que la crisis del 29. Ujú, Entonces, sin duda que estamos en un escenario complicado. ujú. A mí, para bajar un poco más a tierra a la propia realidad del Uruguay, a mí lo que me preocupa es que las crisis hasta determinado punto pueden llegar a ser hasta inevitables, ¿no? El coronavirus, no podemos ser responsables de ningún gobierno No, de la sin existencia duda. del coronavirus. Sí. El tomar medidas como las del aislamiento social y la distancia social, que llevó a que durante 2 meses estuviera gran parte de la sociedad paralizada, todo está señalando de que fue una buena medida para frenar la Ahí va. expansión del virus. Ahora bien, ¿cómo tomas esas medidas? ¿Y qué haces para contener esa situación? Ahí es donde entran las decisiones políticas, que son las responsabilidades del gobierno. Y yo creo que acá lo difícil está en que durante muchos meses se le dijo a la gente, quédate en casa, no trabajes. Estamos viendo que hay 400.000 personas que están en la informalidad, o sea que además de estar en su casa no van a estar cobrando subsidio por desempleo ni teniendo ningún tipo de asistencia. Y la respuesta para la contención a esas personas fue muy poca, ¿no? Por no decir nula, porque Bien. 1.200 pesos de canasta es muy poca. Entonces, ese escenario, salir de la situación en la que cayó en la pobreza miles de personas, va a ser muy difícil. Y hasta ahora no tenemos noticias que nos den la tranquilidad de que esas personas vayan a tener una salida rápida de esa situación. Bien, no, a lo que me viene la pregunta en realidad es, se ha hecho desde el Frente Amplio siempre es como que se señaló diciendo que tenía que exigir la cuarentena obligatoria y demás, y hoy día exhortaron. También la vuelta de la construcción, la gente de la Rambla, me acuerdo hace un mes y pico, digo, todo eso como que asustaba. Y hoy día estamos, hasta ayer, en 24 casos. Digo, que estamos, o sea, si todo sale bien, como que vamos camino, digamos, no sé si al éxito, pero a dominarlo, digamos, ¿no? Y eso que decías de la informalidad, de las 400.000 personas, no se da ahora, sino que viene de antes. O sea, hay como una autocrítica del Frente Amplio de tu parte, diciendo que con el tema de la cuarentena obligatoria se dio en cuenta, digo, por ejemplo, en Argentina está la cuarentena obligatoria y brote, y acá no.
A ver, ¿Qué análisis haces? yendo sobre todo a la parte económica, ¿no? La parte sanitaria, como te decía, todo apunta a que las medidas fueron las adecuadas. Es fácil Bien. opinar con el diario El Lunes también, ¿no? Claro. Pero bueno, desde un principio, y esto fue tanto para el Uruguay como para el resto del mundo, siempre se dijo, hay mucho del coronavirus que no se conoce, Ujú. ¿no? El ejemplo de las perillas del propio presidente fue porque, bueno, hay que ir medio que ajustando en el ensayo y el error porque hay un montón de cosas que no las conocía Sí, es algo nuevo. el gobierno, pero no las conocía nadie en el mundo. Entonces Sí. no podemos caerle al gobierno con lo que no conocía. Ahora bien, la discusión de la cuarentena ha sido cuarentena, no. A mí Obligatoria, ¿no? sí, claro. O sea, cuarentena en cuanto a obligación. La obligación ¿no? de no salir. Ahí va. Es curioso cómo se planteó en algunas ocasiones la cuarentena, porque por un lado, cuando se cuestionaba o se preguntaba por qué no se pone la cuarentena, yo escuché muchas veces dos tipos de respuestas. Una es, nosotros no queremos mandar preso a la gente que no cumple con la cuarentena, porque sería inviable, porque no corresponde, por lo que fuera. Y la otra es, ¿para qué vamos a poner cuarentena si en Argentina, por ejemplo, la cuarentena tiene un montón de excepciones que es casi la misma situación que acá? ¿No? Esas dos respuestas, por lo menos en muchísimas de las conferencias diarias de prensa y cadenas nacionales que teníamos, se fueron escuchando. Ahora, dos cosas. Primero, para obligar a la gente, no necesariamente tenés que amenazar con una sanción penal, ¿no? Se podría haber puesto cuarentena obligatoria, y mirá que estoy diciendo esto pensando en voz alta, pero por ejemplo, proponer que la sanción fuera pecuniaria y que la multa fuera para el fondo coronavirus, por decir algo, ¿no? Ujú. O sea, el problema es que estamos hoy en día en esta polarización que es, ni siquiera es polarización, pero es como tan difícil que a ciertos actores, sobre todo políticos, se les ocurra algo que no sea amenazar con cárcel. Bueno, podría haber sido una buena alternativa no ir a ese extremo, pero sancionar de otra forma que incluso ayudara a paliar la situación. Y por el otro lado, parece que cuarentena obligatoria con un montón de excepciones era algo muy parecido, a grandes rasgos, que decir distanciamiento social voluntario con esto de la libertad responsable y todo lo demás. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Entonces, la diferencia es que si el Estado te obliga, el Estado también te tiene que dar las garantías para que vos lo puedas cumplir. Más o menos como lo que pasa con el Bien. voto obligatorio, que tanto Bien. a veces se discute, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado te obliga a votar? Y bueno, que te tiene que garantizar que tengas acceso a los circuitos, que ese día no tengas que puedas faltar a trabajar para poder votar, ¿no? Que haya circuitos en todo el país y un montón de cosas más. Con la cuarentena obligatoria, una de las cosas que nunca se llevó a bajar a tierra fue, bueno, ¿qué es lo que se necesita de esa obligatoriedad? Bueno, una de las cosas hubiese sido generar alternativas para que la gente que se quede en su casa pueda quedarse en su casa, que es lo que nunca se generó y lo que nos trajo en buena parte, no en totalidad, pero sí en buena parte de la situación gravísima socioeconómica que está atravesando el país ahora, que a esta gente, estos 400.000 informales que el Estado ya sabía y ya había anunciado que existían, se les dijo, quédate en casa y bancate como puedas. Y en general, ¿cómo ves vos que fue la actitud del gobierno frente a la pandemia en general? ¿A veces fue algo positivo? Bueno, como te decía, de la información con la que contamos, todo apunta a que la respuesta sanitaria fue positiva, o por lo menos hasta el día de hoy viene siendo exitosa. Y que fue exitosa por las decisiones que se tomaron y también por la muy responsable respuesta de la ciudadanía. Yo creo que lo más reprochable hasta el momento ha sido la respuesta social y económica de la situación generada como producto de la pandemia, que además en algunos escenarios es bastante notorio que la pandemia lo generó, pero que también la pandemia ha servido de excusa y de chivo expiatorio para muchísimas medidas que se han tomado. No estoy diciendo estrictamente en el gobierno, ¿no? Pero muchos despidos, muchos cierres, muchos seguros de paro, la pandemia les vino perfecto, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja y lo que es más preocupante es que tenemos... y esto dicho por Techo, que es una organización que podemos decir que no es partidaria ni oficialista a nivel nada, 50.000 gurises comiendo ollas populares, ¿no? Hay gente con hambre en Uruguay en este momento. Y frente a esa situación, la respuesta del Estado está siendo muy mala, muy mala. Claro, mucha gente, gente que milita por la coalición multicolor o por el Partido Nacional, dice que eso viene de antes. Dice que si estábamos tan bien, ¿cómo puede ser que en 15, 20 días ya la gente tenga que recurrir a las ollas populares para poder comer? Digamos, ¿no? Eso pasó a fines de marzo. ¿Qué respuesta tenés vos a eso? Y eso de las 400.000 personas en la informalidad, ¿no sabían ustedes?
pero no solamente se sabía, está publicado, y está publicado no solamente en los documentos de transición al que el gobierno actual hubiese accedido si hubiese hecho una transición, sino que está en las páginas web, está en los documentos del Instituto Nacional de Estadística, está por todos lados. Pero si vos a la gente que vive el día, que tiene una fuente de ingresos, pero que esa fuente de ingresos es en día a día o semana a semana en tu casa, y no generes más ingresos, la mayoría de la gente no tiene ahorros, no tiene rentas, ¿de qué queremos que viva? ¿No? ¿Cómo hacemos para que no caiga bajo la línea de pobreza gente que no estaba bajo la línea de pobreza porque tenía un trabajo, aunque fuese informal, ¿no? Pero que le dijiste que no trabaje y no le diste alternativa, ¿no? Si yo a vos mañana te digo, mira, no vengas a trabajar, no te voy a pagar porque no estás trabajando, considerando esto de que gente que no tenía acceso a subsidio por desempleo y cosas por el estilo, ¿no? No vengas a trabajar, no te voy a pagar porque no estás trabajando, quédate en tu casa y después me voy a sorprender de que caíste bajo la línea de pobreza. ¿Y cuál sería la solución entonces? ¿Cómo bueno, hubieras actuado vos? Bueno, vuelvo a lo que te decía hoy, generar otras medidas de contención social y económica para esa gente en esa situación, como se ha hecho en Argentina, como se ha hecho en España, que no quiero profundizar porque no es que haya que extrapolar directamente la medida, pero sí se puede. ¿Pero económicamente se podía? Económicamente, por ejemplo, se podría haber generado alguna otra especie de subsidio. El Frente Amplio es una propuesta muy específica respecto de una suerte de renta básica, ¿no? O sea, la respuesta es mucho más una decisión política que otra cosa, ¿no? La emergencia sanitaria no se podía evitar. Las decisiones políticas de cómo responder, de decir, la gente pobre tiene que bancar con una canasta de 1.200 pesos, pero el capital no lo vamos a tocar, esas son decisiones políticas, y esas sí son responsabilidad del gobierno. Pues sabés que esta se me ocurrió ahora, ¿no? Porque me quedé pensando en cuanto a los vínculos que hay en la política, y bueno, cuando se charla y se debate y demás. ¿Has tenido oportunidad de cruzarte con un Guido Manini Ríos? ¿O charlar? ¿O nunca tuviste trato? No, con el senador Manini Ríos hasta el día de hoy no. No. ¿Y qué te parecía a vos, Fabiana, Cabildo Abierto? Ese partido creado casi de la nada y que ha llegado en poco tiempo ya a meterse en el Parlamento. A ver, la emergencia de partidos políticos no la veo como algo negativo para nada. Yo creo que cuanto más la gente se acerque a la política es mejor, porque la política existe, porque no es más que la forma de cómo nos damos, de construir la sociedad, de regularla y de convivir. Entonces, si vos no te acercás a la política, las decisiones las están tomando otros y vos no estás participando de la discusión. Entonces, en ese sentido, bienvenidos todas las personas que quieran hacer política. Bienvenido que Manini Ríos asumió que lo que estaba haciendo hacía rato era política, entonces prefiero que esté en la política partidaria y esté mostrando que está en la cancha y no que lo haga desde lugares desde donde no podía hacer política y la estaba haciendo, ¿no? Pero en particular de Cabildo Abierto, a mí lo que me preocupa es las ideas que sostiene, que atentan directamente en muchos sentidos contra cuestiones democráticas, contra los derechos humanos, y que esto se ve reforzado con que, oh casualidad, la cantidad de gente que esgrime ideas antidemocráticas que se ha visto identificada con Cabildo Abierto. Hoy poníamos el ejemplo de la persona que está... Sí. Bueno, ayer salió Lozano, me acabo de encontrar en la página de acá de la radio lo de Lozano, no sé si lo pudiste ver. ¿Lo pudiste ver? Dice, Lozano dice, para Lozano, procesar a militar retirado es una clara persecución ideológica y de venganza, perdón. Dice, el senador de Cabildo Abierto pidió modificar leyes que consisten en estas violaciones de derechos humanos. Y acá lo que resalta, las palabras textuales son, Lozano argumentó que el hombre, el retirado militar que vive en una situación, mala y demás, dice que no se puede, en resumen, no se puede tildar o procesar a alguien por haber hecho algo y haber disparado a un Tupamaro por la espalda hace 50 años. A ver, los delitos de lesa humanidad no son un invento del Frente Amplio, ni son un invento de las leyes aprobadas por el Frente Amplio, ni por las organizaciones sociales, más allá que nosotros, por supuesto, que defendemos el perseguir los delitos de lesa humanidad y sancionarlos como corresponde. Los delitos de lesa humanidad son producto de un consenso universal que hay a nivel del mundo de defender los derechos humanos y de tan graves, que además son cometidos por los estados, porque hay un estado atrás de esa persona, y por eso no es lo mismo un delito, aún el más grave, cometido por alguien que está cumpliendo funciones públicas, que cometido por una persona que no lo hace. Perdón, porque te quiero, dice, la pregunta textual es, ¿se procesa con prisión a este frágil soldado por cumplimiento de su deber? Eso se cuestionó Lozano ayer. Bueno, es evidente que,
yo tengo dos opciones. O elijo creer que esta persona no conoce de lo que está hablando, ¿no? Porque no puede estar hablando de que es un frágil soldado que cumplía su deber cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad, o que sí conoce y lo que está haciendo es defender explícitamente, por identificación ideológica, la comisión de determinados delitos de lesa humanidad. Porque es lo mismo, y esto ocurre particularmente en Cabildo Abierto, pero no únicamente Cabildo Abierto. El ministro de Defensa tuvo expresiones muy similares de preocupación y que incluso incluyó al presidente en ese planteo, hablando de que el tiempo que hace que ocurrió, que son personas mayores y que estaban cumpliendo la ley. Son los tres tipos de defensas que esgrimen las personas que defienden a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Que hace demasiado tiempo, que estaban cumpliendo la ley. En los juicios de Nuremberg, cuando se juzgaron a los delincuentes nazis, se usó el mismo tipo de defensa, el cumplimiento de la ley. Era legal y nosotros estábamos obedeciendo órdenes. Esas defensas no son de recibo. Y no lo dice el Frente Amplio. Y no lo dicen las organizaciones sociales uruguayas. Lo dice la legislación internacional, se dice en el Tribunal de la Haya, se dice en Naciones Unidas, se dice en la Organización de Estados Americanos. Y de hecho, incluso estando bajo el gobierno del Frente Amplio, el Estado uruguayo tuvo observaciones por no cumplir debidamente, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, si Lozano tiene la misma preocupación por el resto de las personas mayores que están privadas de libertad en este momento, ¿no? Porque esto de que era una persona joven y ahora es una persona mayor y pobrecito, lo escuchamos únicamente porque después cuando uno habla de la preocupación de las personas privadas de libertad, resulta que está defendiendo a los delincuentes, ¿no? O que está defendiendo que se cometan delitos, cuando no. El día que la preocupación venga por el sistema carcelario, por el récord que tenemos de población carcelaria en Uruguay, por las medidas, las formas en las que están viviendo, podemos conversar la preocupación real que hay de que haya personas mayores privadas de libertad. Pero cuando la defensa se hace solamente para cuestionar la acusación o la condena a personas que cometieron delitos de lesa humanidad, o sea, que fueron el brazo ejecutor de un Estado organizado para atacar, desaparecer y asesinar sistemáticamente a personas con las que no estaba de acuerdo ideológicamente, son señalamientos graves, que muestran un gran desconocimiento o una gran malicia en esas palabras. ¿Y vos creés que se va a mejorar, ahora que hablaba de las cárceles? ¿Puede mejorar las condiciones de las cárceles? Porque hace años que viene empeorando y las condiciones son cada vez paupérrimas. ¿Vos creés que a futuro eso puede mejorar? Poder siempre pueden, el tema pasa por las decisiones políticas, ¿no? El tema es que, fíjate que el diagnóstico de la situación del sistema carcelario tiene muchísimos años, es otra cosa que no es un invento del Frente Amplio, aunque el Frente Amplio desde su primer gobierno tomó medidas concretas y específicas que le costaron muchísimo frente a la opinión pública y frente a la oposición haber tomado, pero que fueron muy buenas, como desde la ley de humanización del sistema carcelario, defendida en ese entonces luego por el comisionado parlamentario Álvaro Garcés, que hoy está en el Partido Nacional, pero que cuando fue comisionado en reiteradas ocasiones, basado en evidencia y en datos, defendió la aplicación de esa ley, creación de nuevas unidades, impulso del empleo, del estudio a través del descuento de penas. Se tomaron un montón de medidas, no han sido suficientes y nunca van a ser suficientes en la medida que se siga retroalimentando con el funcionamiento de la aplicación de la privación de libertad que se hace en nuestro país, nunca inicialmente la población carcelaria de la cantidad de recursos y de espacio y de medidas que se brindan en el sistema carcelario. Entonces, lo primero que se necesita es una decisión política. Es una decisión política que, bueno, leí los comentarios en mi Facebook y en mi Twitter cuando hablo de estas cosas, ¿no? Es una decisión política que tiene un precio. Hasta ahora vemos un gobierno que tiene una ley de urgente consideración que tiene más de 500 capítulos, pero en todas esas urgencias no parece estar las condiciones del sistema carcelario. ¿No? No es lo que se habla, no es lo que se discute, no es lo que se esgrime. La posibilidad la tienen, fíjate, y la posibilidad de cortar el círculo de violencia que hay entre el sistema carcelario y el afuera, porque el sistema carcelario no es una isla desierta, lejana a nuestro país, ¿no? Hay circulación de las personas entre la cárcel y el afuera, y retroalimentación de esa violencia, y después nos asustamos con lo que pasa con las personas en situación de calle, pero ¿cuándo vamos a hablar de las personas que egresan del sistema carcelario y no tienen a dónde ir? ¿Por qué en vez de discutir más medidas o menos medidas
estas de mayor represión, no hablamos de que tenemos una posada de medio camino con cupo para 60 personas que salen de la cárcel y tenemos miles de personas que salen de la cárcel anualmente. ¿A dónde van si no queremos que vayan a la calle? Hay un montón de decisiones que pueden mejorar esa situación, que insisto, no hay que ser frente amplista para Yo digo, ¿es de color del sistema político? carcelario, no es de color político. Creo que es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta las recomendaciones que el actual comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, ha hecho, su defensa, por ejemplo, frente al Parlamento, ahora con todo lo relativo a la LUC. Hay un camino a seguir que no es infalible, pero que muestra pasos claros que hay que dar, ¿no? Pero sin embargo, no parece estar en agenda, no parece ser la prioridad, y eso a las personas que estamos en el afuera también nos afecta y también nos violenta. Bien, nos quedan pocos minutos, pero no quiero, vamos a ver, tratar de meter a ver lo máximo que podamos. ¿Viste Talvi? ¿No? Viste que, no sé si viste que, bueno, obviamente que viste que se va a alejar y bueno y demás. A raíz, ¿qué análisis haces vos desde que le preguntaron que si en Venezuela había una dictadura? Como que lo dijo que no cambió de opinión, pero no lo puede decir por el puesto que ocupa. Cuando en campaña política se lo atacó a Nin por eso. Digo, ¿cómo lo ves vos ahora? Y a mí me llama la atención las severas contradicciones que ha mostrado el ministro, no solamente con eso, sino con otras, entre lo que dijo en campaña y lo que está diciendo ahora ¿Por el ejemplo? gobierno, relativo a cuestiones diplomáticas, relativo a las Fuerzas Armadas. Hay varias contradicciones que pueden llegar a ser, por ejemplo, producto de que están en un gobierno de coalición. Ahora, cuando el propio presidente se expresó de una determinada manera respecto de Venezuela, es llamativo que su canciller... Bueno, pero diga no se puede lo que pronunciar. se atribuye es que en realidad el que pone la cara para ir a negociar, para hacer tratados y demás es él y no el presidente. Eso es lo que se dice desde ese lado. Puede tener todas las explicaciones. Ahora, que no se entiendan entre el presidente y el canciller sobre qué es lo que debe decir el canciller y lo que no respecto de las relaciones diplomáticas, es como, o sea, para mí muestra fisuras bastante preocupantes, ¿no? Muestra una debilidad de funcionamiento ahí que está como el gobierno en compartimentos estancos, de que esa coalición tiene una fragilidad muy grande que pone en riesgo no solamente al gobierno, no solamente a los partidos que integran el gobierno, que ponen en riesgo la institucionalidad en cierta medida, ¿no? Que claro, por eso no sorprende, por más que después se exprese de una manera muy edulcorada, no sorprende que la semana siguiente se esté anunciando ¿cómo es que se decía? Algo como que salida... Una salida programada. Salida programada, ¿no? Es una cosa tan abundante la de los eufemismos hoy en día en la política, que bueno, ahora estamos hablando de una salida programada, porque se está hablando de que se quiere tener un mayor liderazgo en un partido político cuando está ocupando un rol sumamente importante, ¿no? Porque el ministro de Relaciones Exteriores es sin duda una de las figuras muy importantes en el gobierno. Bueno, a mí me deja una preocupación, por lo menos en cuanto al funcionamiento de la coalición, en cuanto al poco diálogo y el poco acuerdo que hay entre el presidente y sus ministros y la ministra. Pero bueno, veremos cómo sigue, ¿no? ¿Crees que hizo un mal trabajo el Frente del Canciller con todo esto de la pandemia? ¿Hizo un mal trabajo o estuvo a la altura de las circunstancias tal vez? Es muy difícil evaluarlo, porque en realidad de lo que más hemos visto respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores es toda la odisea del Greg Mortimer, del crucero, que la verdad es que... Bueno, pero también se trajo muy gente de toda parte del mundo, pero o sea, está bien, todo lo parado. está bien, es en lo que se tiene que trabajar. Ahora hay que ver cómo seguimos, porque por ejemplo tenemos, hablando, ¿no? Hoy estábamos conversando sobre la situación económica, sobre la situación sanitaria, tenemos decenas de miles de inmigrantes en Montevideo y en el país en este momento, muchas personas que llegaron hace muy poquitito y por eso tienen dificultades de arraigo, de trabajo, de techo, están habitando en pensiones. Hemos tenido reuniones con integrantes de Relaciones Exteriores sobre y bueno, hay que ver qué se va a hacer con todo eso, ¿no? Porque un crucero es un crucero, pero somos 3 millones de uruguayos, una diáspora enorme de uruguayos a nivel internacional y un montón de inmigrantes que tienen todos los derechos que la Constitución de la República les otorga. Bueno, creo que es muy difícil evaluar una gestión de 100 días. Pero bueno, tampoco tengo comentarios negativos para hacer, más que en cuanto al funcionamiento. Bien, vamos a hacer, usted le va a hacer la última y después remato yo con una. Dele. Ok, dale. ¿Qué te pareció el cuplé de Campino interpretado por Rafa Cotelo? ¿Crees que hay límites para el humor? ¿Crees que esto se generó a través de una movida que hay en el fondo político? Mira, yo dos cosas tengo para decir eso.
Creo que el humor tiene un límite, y el límite es cuando una persona desde su lugar de privilegio se burla o hace un chiste a costa de personas que están vulneradas o en situación de opresión. Por ejemplo, una persona, un varón haciendo chistes para reírse de las mujeres, una persona heterosexual haciendo chistes para reírse de las personas LGBTI, una persona blanca o caucásica haciendo chistes para reírse de las personas afrodescendientes. Creo que eso no está bueno, que es reprochable y que lo único que hace es retroalimentar sistemáticamente la invisibilidad de esas violencias, porque, yo no soy racista, hago chistes de negros porque no sé qué, viste, eso que se suele escuchar para legitimar esos chistes, hay que tener humor, solamente se dice en broma, pero a la persona le estás violentando, ¿no? Y se está legitimando, por ejemplo, ahora que está, por suerte, el racismo en escenario público, por suerte en el sentido de que se está haciendo notar lo racista que sigue siendo la sociedad, bueno, hasta hace no muchos años era muy avalado y muy promovido, y más en sociedades muy racistas, el hacer chistes burlándose de las personas afrodescendientes, y eso las lastima, y eso legitima el racismo, lo invisibiliza. Entonces creo que hay un límite para el humor. Lo que sí creo que también es absolutamente reprochable es que esos límites se quieran poner a través de la sanción penal. ¿Por qué? Porque eso implica que vos limites la libertad de expresión de manera previa, ¿no? Para poder, si yo estoy diciendo que te puedo castigar y te puedo atacar punitivamente con el poder punitivo y la fuerza del Estado, porque lo que vos dijiste estuvo mal, porque tiene un límite y te quiero poner ese límite, significa que te tendría que censurar previamente para ver qué podés decir y qué no. Claro, un listado de cosas con la censura previa, humor, jamás. Claro. La libertad de expresión siempre, porque la libertad de expresión no es solamente que yo tengo derecho a decir y opinar lo que quiera, es que el Estado debe garantizarme a mí las condiciones para poder opinar de igual a igual con las personas, porque la libertad de expresión es no solamente un derecho para poder opinar, sino que es un requisito esencial para poder ejercer los derechos políticos y para poder vivir en democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar esa democracia y esa libertad de expresión. Y no lo hace y no lo garantiza cuando está amenazando con cárcel o amenazando con sanción penal a las personas por más cosas espantosas que se puedan haber dicho, ¿no? Creo que el debate no va entre si estuvo bien o estuvo mal. No, el debate está en que hay cosas que no está bueno que se digan. Hay discursos con los que hay que terminar. Pero para terminar con esos discursos, salvo extraordinarias excepciones como son la incitación y los delitos de odio, la responsabilidad tendría que ser civil y posterior, no la amenaza con prisión y no la amenaza policial. Bien, en un minuto nada más, sé que es medio complicado capaz, pero vos pensás que con el nuevo gobierno se pueden perder algunos derechos que fueron adquiridos de los 15 años del Frente Amplio, con esto que pasó con Mato y Lema, alguna cosa más. Bueno, creo que ya estamos viendo señales de que ya se están perdiendo derechos, ¿no? Y estamos viendo la comprobación de que no hace falta derogar leyes para desaplicarlas o para debilitar los derechos legitimados. Por ejemplo, cuando el presidente de la Cámara de Diputados manda a callar a una diputada mujer porque no está de acuerdo con lo que dijo, porque después podemos discutir del reglamento, pero el propio presidente de la Cámara de Diputados, para él era hiriente. Lema, dijo que era hiriente. Después le preguntaron cuáles fueron las palabras hirientes y dijo que no fue las palabras, fue la forma en que lo dijo, y que él no quería convalidar lo que la diputada dijo. Entonces, si vos estás diciendo que la censurás para no convalidar, estás censurando a la gente con la que no estás de acuerdo, ¿no? Una señal de pérdida de libertad de expresión, de pérdida de discusión parlamentaria, de pérdida de democracia. Otra señal, bueno, tuvimos una pandemia, le dijimos a la gente, no trabajes, quédate en casa, manejate con 1.200 pesos. Creo que esa es una señal clara de no acceso a una respuesta del Estado que además tenía todas las puertas cerradas para quien necesitaba acudir a pedir ayuda. Creo que es una señal de pérdida de democracia. Cuando se señala por parte del propio presidente que tiene una agenda pro vida, ¿no? Cuando sabemos que pro vida es oposición a la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo y del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, y que sabemos que más allá de la vigencia de las leyes, después hay que aplicar reglamentos, después hay que ponerle presupuesto, ¿no? Después hay que garantizar el buen funcionamiento del sistema de salud, hay una señal de pérdida de derechos. Y cuando personas, por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, que son directamente responsables de garantizar los derechos a los que acceden las mujeres y la protección frente a la violencia de género, legitiman y respaldan acciones reprochables institucionales como la del diputado Lema por el mero hecho de ser hombres de su partido, vemos que las respuestas del Estado se van cerrando cada vez más, se van achicando cada vez más.
Un último ejemplo. Bien. Personas en situación de calle. Hay un consenso en la sociedad que es una situación muy preocupante. Al año pasado teníamos un poco más de 2.000 personas en situación de calle y alarmaba que hay personas que estaban pernoctando a la intemperie, que no tenían a dónde dormir. Es un problema que no es de este gobierno, que viene de antes, es un problema que está muy arraigado en todas las ciudades del mundo, multicausal. Cuando hablamos de calle tenemos que hablar de pobreza, de falta de techo, de especulación inmobiliaria, de uso problemático de drogas, de privación de libertad. Primer persona que trágicamente muere de hipotermia por estar en situación de calle durante este gobierno. ¿Qué anuncio encontramos como respuesta del Estado frente a la población? Que le van a mandar la policía. Entonces, que la primera respuesta, después de estar sistemáticamente durante años criticando las propuestas para las personas en calle, sea, te voy a mandar la policía y no te voy a dar alternativa, porque hoy en día hay 1.400 cupos para la gente en calle, hay más de 2.000 personas en situación de calle, ahí también hay recorte de derechos. Porque si hoy las 2.000 y pico de personas que hay, si no hay más, porque con la pobreza que ha crecido en estos últimos tiempos, yo me animo a especular que hay más gente, pero digamos 2.000. De si las 2.000 personas le preguntan hoy al Ministerio del Interior o al Ministerio de Desarrollo Social, yo no quiero que me lleve la policía, ¿dónde duermo esta noche? Todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta que reciban. Entonces sí, ya están disminuyendo los derechos. Perfecto, tenemos que ir volando, ya nos pasamos de tiempo. Gracias, ¿la pasaste bien? Muy bien, ¿Segura? encantada. Y le quería contar a la gente que no se trata ni de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, se trata de preguntar y responder, nada más que eso, porque los mensajes, te podrás imaginar que hay de todo, ¿no? Pero solamente a eso le quería decir. Bienvenido al diálogo. Ahí va. Te vas a ir con la taza del programa, te vas a ir con un regalo del programa. Claro, ¿sabes lo que me tenés que decir? Soy Fabiana Goyeneche y escucho Hacemos lo que podemos, ¿te animás? ¿Cómo no? Dale. Soy Fabiana Goyeneche y escucho Hacemos lo que podemos. Ahí va, fuerte el aplauso y nos vamos volando, Vamos se quedan volando. con Figares desde la X. Nosotros nos encontramos mañana a las 3 de la tarde, ¿qué hacemos? Hacemos lo que podemos. Se pasó volando la hora. Impresionante. Me pasé